Buenos días, mi teniente. Se presenta el cadete del segundo curso militar, Sánchez Jack, el cual va a hablar sobre las tácticas ofensivas y defensivas empleadas en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dio en los años de 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas. Por un lado, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y por otro lado, los aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Durante este conflicto se produjo un desarrollo enorme con respecto a las nuevas técnicas para hacer la guerra. La principal fue la llamada Guerra del Relámpago, que en rasgos generales consistía en lanzar un potente ataque a gran velocidad por la zona más debilitada de su enemigo, para ser rebasada esta línea, rodeando al enemigo y la retaguardia, mientras la columna principal sigue avanzando hacia el objetivo central. Para que estos ataques tuvieran éxito, dependía en una gran coordinación entre todos los cuerpos del ejército, así como de una gran potencia de fuego y movilidad. Y por último, dependía del tiempo. Sin duda alguna, la operación era una carrera contra el reloj, ya que tal empuje de intensidad no podía ser mantenido por mucho tiempo, y el enemigo tenía que ser derrotado antes de que los atacantes, por así decirlo, se quedarían sin energía. A estas ofensivas, como decimos, están diseñadas para dar un golpe rápido y demoledor, en el que se concentraban todas las fuerzas, tras lo cual necesitarían una pausa para recuperarse y para volver a recomponerse. Si la operación salía bien, no habría ningún problema. Las fuerzas vencían y pasaban a un descanso recuperador. El problema estaba cuando, a pesar de todos los esfuerzos, el enemigo no era derrotado y seguía resistiendo, con el inconveniente añadido de que solían en este momento pasar a la contraofensiva, pillando ahora a las fuerzas atacantes totalmente debilitadas y con una capacidad de lucha y defensa muy limitadas. Así que, visto esto, vamos a ver cuál sería la mejor defensa que se dio para contener una ofensiva de esta magnitud. Imaginemos que somos un general soviético durante la Segunda Guerra Mundial y tenemos que organizar una defensa ante un previsible ataque alemán. Como no sabemos por qué punto nos van a atacar, lo que se solía hacer de forma sensata era distribuir tus fuerzas por una línea de defensa, con toda la esperanza de que todas las zonas estuvieran lo más reforzadas posibles y pudieran contener la ofensiva enemiga. Extender tanto tus fuerzas no tiene que ser un problema siempre y cuando el enemigo vaya a atacar de igual forma sobre toda tu línea, con lo que tienes bastantes posibilidades de contener el ataque siempre y cuando el número de tropas estén más o menos igualadas, cosa que en este tipo de ataques se solía producir. Pero como hemos dicho, con esta nueva técnica alemana de hacer la guerra, el ataque no iba a producirse por toda la línea con la misma intensidad, ya que iba a concentrarse en un punto en concreto. Debido a esta gran concentración que van a tener los atacantes por dicho punto de ruptura, siempre van a tener superioridad, por lo que con casi toda seguridad va a ser superada. Una vez que esta línea defensiva haya sido superada, el resto de la defensa quedará ahora totalmente inservible, ya que el ataque vendrá ahora por la espalda y no de frente hacia dicha línea de defensa, mientras que la columna vertebral del ataque del enemigo sigue avanzando hacia tu punto clave de articulación. Para evitar esto, el antiguo concepto de construcción de una sola línea de defensa, con las tropas distribuidas en ellas, ya no sirve para nada. Para contener dicha ofensiva, qué mejor planteamiento que no desarrollar la línea defensiva firme y rígida, sino hacer una línea de anillos defensivos muy potentes que fueran paulatinamente frenando a las tropas atacantes enemigas. Aquí ya no se distribuiría por una línea de defensa, sino que eran mantenidas en la retaguardia. Una vez que el enemigo había iniciado su ataque y se aseguraban que no era un señuelo y que se trataba por lo tanto de un ataque principal, estas unidades eran enviadas masivamente contra las fuerzas atacantes, que tras chocarse contra distintos anillos defensivos ya sufrían un considerable desgaste. Mediante esta defensa se evitaba en primer lugar el peligro de flanqueo inminente sobre el área enemiga, ya que para poder hacerlo correctamente se tendría que llegar hasta la última línea de defensa de ellas. En segundo lugar, si el primero o el segundo anillo eran penetrados, el resto de tropas asentadas en los laterales de estas defensas siempre podrían retroceder ocupando nuevas posiciones defensivas y volviendo a esperar al enemigo de frente y no por la retaguardia. Y por último, y debido a la ralentización de la ofensiva, mientras estas tropas luchaban por superar distintas líneas, la reserva de la defensa ubicada en la retaguardia tenía tiempo más que suficiente para dirigirse a estos puntos y lanzarse contra las tropas atacantes de igual a igual
siendo estas tropas el remate final que tendría la ofensiva. Esta es la operación que por primera vez desde que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, los alemanes fueron completamente frenados tras lanzar una ofensiva de tales magnitudes. Salvando todas las distancias, estos anillos defensivos para paralizar las grandes ofensivas de la Segunda Guerra Mundial, donde el combate era su principal elemento, nos puede recordar a los cuadros de infantería que se hacían en las guerras anteriores para defender los ataques de la caballería, pues lo que se pretende siempre en lugar de detener a algún enemigo en seco, es que fluya sin terminar de romperse el conjunto de líneas defensivas, mientras queda atascado en ellas y está recibiendo fuego del enemigo por todas las direcciones y no quedándole más remedio que replegarse. Hasta aquí el video, muchas gracias.